7:05 de la mañana, de nuevo, gracias por estar aquí. Recuerden, una cosa es hacer radio, otra televisión, y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Estamos adelantando, gestionando el contacto telefónico con mi primer invitado de hoy, mi primer invitado de la semana, Elías Jagua Milano, sociólogo, profesor universitario, dirigente del PSUV, vicepresidente de la República en 2010, fue ministro para las Relaciones Exteriores en 2014, fue ministro para las Comunas en 2015, fue ministro para la Educación en 2017. Estamos intentando el contacto desde hace rato, queríamos hacerlo vía Zoom, aparentemente no es posible, y ojalá podamos hacer la conexión telefónica, que tampoco es sencilla en estos tiempos. Vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto, análisis de este momento político en lo referente al plano general venezolano, también en lo referente a lo interno de la dinámica del Partido Socialista Unido de Venezuela para definir candidaturas, para ir en pos de las elecciones del 21 de noviembre. Y por supuesto, todo esto que tiene que ver con los esfuerzos que se puedan estar haciendo para abonar el terreno hacia posibles negociaciones y acuerdos. Por cierto, Gerardo Blight habló la semana pasada, dijo que estaba de acuerdo con los acuerdos que se van logrando, valga la cacofonía, pero no con la velocidad en que se van dando. Y dijo que definitivamente el camino tiene que ser electoral, tiene que ser pacífico, cívico, democrático, constitucional. Es un amplísimo debate, porque dentro de las fuerzas de la oposición hay distintas posiciones al respecto. Hay distintas posiciones sobre cómo impulsar el cambio. Fíjense que quienes nos siguen por televisión están apreciando imágenes de Juan Guaidó y a estas alturas del juego, como parte de una reflexión necesaria en la oposición. Siempre será importante revisar las condiciones del liderazgo de Juan Guaidó y la composición de la llamada oposición, donde, cohabitan distintas representaciones o expresiones en un muy conveniente panorama de diversidad, solo que, según los entendidos, según los distintos análisis, la única manera de aspirar a derrotar al chavismo el 21 de noviembre es a través de la unidad y de la definición de una estrategia en la oposición. Bueno, ya tenemos a Elías Jagua Milano. Elías, siempre es un gusto tenerte por aquí. Buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Saludos a ti y a todos tus usuarios y usuarias. Bueno, ya adelanté tu presentación, así que podemos ir directo a la conversación. En días pasados se viralizó prácticamente un pronunciamiento tuyo en las redes sociales con respecto a la dinámica interior del Partido Socialista Unido de Venezuela en el camino al 21 de noviembre. ¿Quieres hacer alguna reafirmación o quieres partir desde allí un poco para analizar cómo van las cosas desde el lado del chavismo hacia ese escenario electoral? Sí, Eduardo. Bueno, creo que lo importante de destacar es que un anhelo de la militancia de nuestro partido, que era un proceso de consultas que culminara en una elección por las bases, se ha logrado, pues, y esa es la primera y nuestra gran victoria de los que hemos defendido esa tesis a lo largo de los últimos años. En la orientación de que contribuya a la dinámica democrática que debe recuperar el país de cara a las elecciones del 21 de noviembre de este año y de las venideras que están pautadas en la Constitución. Tenemos que llenar nuevamente la democracia venezolana de pueblo, de participación, de entusiasmo, porque eso es lo único que le da vigor a una democracia, ¿no? La participación del pueblo en la toma de decisiones, en su participación masiva en los procesos políticos. Es así como el PSUV nuestro partido convocó a ese proceso, que tenía una primera etapa, que era que los militantes postulaban qué nombres querían que fueran a las elecciones primarias abiertas del 8 de agosto, y eso fue lo que ocurrió el 27 de junio. Mi nombre, apareció postulado principalmente y de manera victoriosa en el estado Miranda, y luego también en otros estados del país.
pero el reglamento establecía que luego de que la militancia dijera cuáles nombres, la Dirección Nacional autorizaba o no a sus miembros y a los que tienen cargos, ministros, etcétera, y otras responsabilidades, en mi caso yo soy miembro de la Dirección Nacional, a participar o no, por distintos elementos. En mi caso la Dirección Nacional, bueno, no autorizó que yo compitiera en el estado Miranda, que fue el estado donde obtuve el mayor número de postulaciones. Eso fue lo que ocurrió, y yo, bueno, como respetuoso del juego, porque eso yo creo que es parte de la democracia, Eduardo. Cuando uno va a participar en un proceso político, no se lee la ley y el reglamento, ¿verdad? Y tiene que apegarse a eso. Uno no puede después salir a desconocer las reglas del juego que tú aceptaste. Yo creo que esa es una de las cosas que mucho daño le ha hecho a la democracia ya en general, más allá del partido en Venezuela, que se desconocen las reglas del juego y efectivamente hemos llegado a un nivel de precariedad en la estabilidad política que ha hecho tanto daño a la familia venezolana, a su economía, a su vida social. Sí. Elías, poniendo las cosas en perspectiva, ¿cómo has evaluado los esfuerzos por una posible negociación? ¿Qué posibilidades ves al respecto? Mira, la veo abierta. Veo, bueno, la voluntad decidida del presidente de la República a avanzar. Veo que sectores de la oposición definitivamente se han desprendido del chantaje, de la violencia, de la intervención extranjera, y eso es un motivo para estar optimista, Eduardo, sobre la recomposición de la dinámica política democrática en Venezuela, que para mí es fundamental para avanzar en la solución de los problemas económicos y sociales. Si no hay estabilidad política, no habrá solución a los problemas económicos y a la recuperación, bueno, de los derechos sociales de nuestro pueblo. Elías, por razones de tiempo ya, porque tuvimos muchos inconvenientes para conectar, pero a tu entender, ¿qué está pasando en este momento en Cuba? Bueno, mira, es el resultado primero del peso estructural de un país bloqueado, sin posibilidad de comercio, sin posibilidad de acceder a ningún financiamiento para desarrollar su vida interna, y bueno, agravado por ya año y medio de pandemia, un país cuya principal fuente era el ingreso europeo, uno de los focos más importantes de la pandemia, y por lo tanto ha visto pues reducido su posibilidad de ingresos vía turismo. Eso ha creado un malestar social que también es aprovechado, bueno, por esta disputa sin sentido ya de más de 60 años que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Así lo veo, ¿no? Hay razones producto de todo el contexto económico, político y social que hoy vive Cuba y vive la humanidad, y bueno, asusado un poco por esa estrategia permanente de desestabilización en los pueblos que han decidido escoger un propio camino por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora fíjate, Elías, tú comenzaste tu análisis con una reflexión que me pareció muy interesante. Tú decías, tenemos que llenar nuevamente la democracia de pueblo, participación y entusiasmo. Cuando tú dices tenemos que llenar nuevamente es porque en este momento no está llena la democracia de eso. En Cuba, en Venezuela, en cualquier lugar del planeta, ¿qué debe hacerse precisamente para que incluso cuando te llamen a votar sea un voto a favor y no solamente un voto en contra? Que el voto no tenga una connotación negativa. Porque cada vez que la gente sale a la calle, siempre hay que hacer lecturas. Fíjate, tú estás diciendo bloqueo y pandemia. ¿Y acaso el pueblo cubano también no le está dirigiendo un mensaje al gobierno de Cuba, por ejemplo? Así es, como hay una demanda del pueblo chileno, del pueblo colombiano, ¿no?, que ha estado en las calles por más de varios meses, ¿no? Hay una demanda por la satisfacción de las necesidades. Los seres humanos, todos queremos vivir bien, ¿no?, con dignidad, con bienestar, con libertad, con participación, ¿no? Y hay un reclamo que atraviesa hoy, no solo a Cuba y a Venezuela, ¿no?, sino principalmente a Chile, a Colombia. Mira, y destacar rápidamente, ¿no?, la respuesta del gobierno cubano no fue la del gobierno chileno ni colombiano, de una represión masiva y brutal, ¿no?, como la que hemos visto en Colombia y en Chile, ¿no? Las manifestaciones fluyeron, salieron los que apoyan al gobierno de Cuba, el presidente habló, el presidente estaba en la calle, ¿no?
Ahí no vimos represiones masivas, helicópteros ametrallando, policías disparando a mansalva contra la población. Es importante destacar eso, Eduardo, ¿no? Para ser justo en el análisis de las cosas. Pero en todo caso, los pueblos quieren vivir bien, los pueblos quieren tener las condiciones que le permitan vivir bien, las familias necesitan vivir bien, y ese es el reclamo que hoy atraviesa a todas las sociedades en el mundo y obliga a repensar los modelos políticos de todos, los modelos políticos y efectivamente el modelo económico. Los pueblos requieren modelos económicos que incluyan, que satisfagan necesidades, que generen bienestar para todos y todas. Ahorita, ningún país del mundo está logrando garantizar esas condiciones, ni siquiera el propio gobierno de los Estados Unidos, que se coloca como referente de uno de los modelos de sociedad que existen en el mundo, ¿no? De manera que la reflexión es profunda y obliga a la dirigencia política de todas partes, pero en nuestro caso aquí, tanto a los del gobierno, de la revolución, de la oposición, a pensar en la gente. Tenemos que pensar en la gente, en la vida de la gente, y esa es mi mayor preocupación ahorita como dirigente político, Eduardo. Elías, gracias por estas declaraciones. Feliz semana, gracias. Hasta luego, un abrazo. Elías Jagua Milano, sociólogo, profesor universitario, dirigente del PSUV, vicepresidente de la República en 2010, fue ministro para las Relaciones Exteriores en 2014, fue ministro para las Comunas 2015, fue ministro para la Educación en 2017. Volveremos.